Como pudiste ver al inicio de este video, el día de hoy vamos a realizar una colorización a un clip en Rec 709 utilizando la versión gratuita de DaVinci Resolve. Lo primero y más importante obviamente es configurar nuestro proyecto, así que nos dirigimos a la configuración y en la pestaña de color vas a colocar los siguientes valores que ves en pantalla. Una vez lo tengas listo, le vas a dar clic en guardar y ahora sí vamos a armar la estructura de nodos. Con la combinación de teclas Alt más S vas a crear dos nodos y le vas a agregar el efecto Color Space Transform al nodo 1 y al nodo 2. Nos dirigimos al primer nodo y aquí vamos a colocar los valores con los que fue grabado nuestro video. En mi caso tengo un clip en Rec 709, por ello voy a colocar Rec 709 y Gamma 2.4. Enseguida voy a colocar DaVinci Wave Gamut y DaVinci Intermedia. Lo que hicimos con este proceso fue enviar nuestro clip de Rec 709 al espacio de color DaVinci Wave Gamut, el cual es un espacio de color mucho más amplio y por ende nos va a dar más flexibilidad al realizar ajustes de color. Una vez explicado esto, pasamos al segundo nodo y aquí vamos a colocar ahora en primer lugar DaVinci Wave Gamut y DaVinci Intermedia. Enseguida voy a colocar Rec 709 y voy a elegir la gama de Cineon Film Log. ¿Por qué vamos a ocupar esta gama? Pues la emulación de película que viene incorporada en la versión gratuita de DaVinci Resolve trabaja con esta curva logarítmica y por ello es un requisito utilizarla para que trabaje el LUT de la mejor manera posible. De hecho, hablando de LUT, nos vamos a dirigir a la pestaña de LUTs en la carpeta de Film Lux y vamos a buscar el que se llama Rec 709 Fujifilm D60. Lo vamos a arrastrar al tercer nodo y podemos cerrar esto, cerramos también los efectos. Y como puedes ver, mi video ya tomó un poco más de color, un poco más de emulación de película, pero obviamente hace falta varios detalles que pulir. Ahora voy a tomar estos dos nodos y los voy a separar un poco para tener una mejor organización. Y todos los nodos que agregue y trabaje dentro de estos dos nodos van a estar trabajando y aprovechando el rango dinámico y la flexibilidad del DaVinci Wave Gamut Intermedia. Ahora voy a agregar un nodo y lo voy a renombrar como exposición. Como bien dice el nombre, vamos aquí a trabajar la exposición y como puedes notar mi video está sobreexpuesto. Por ello vamos a bajar la exposición, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Le vamos a dar clic derecho, nos dirigimos a la gama y vamos a cambiarlo a linear. Enseguida me voy a dirigir a la rueda de Gain y voy a bajar la exposición hasta que yo crea que está correcta. Yo creo que por ahí está bien. Y vamos a hacer un antes y un después. Se ve bastante la diferencia, ¿no? Ahora, yo noto que a mi video le hace falta bastante saturación. Por ello voy a crear otro nodo. Le voy a cambiar el nombre a saturación. Y lo que voy a hacer es utilizar un método no destructivo para agregarle saturación. Voy a dar clic derecho a este nodo. Me dirijo al espacio de color. Y voy a elegir el HSV. HSV hace referencia a Hue, Saturation y Value. Voy a volver a dar clic derecho, me dirijo al canal 1 y voy a desactivarlo. Voy a dar clic derecho otra vez, canales y canal 3. Lo voy a desactivar y me voy a quedar solamente con el canal 2, que como bien dije es el canal de saturación. Ahora, para trabajar la saturación nos dirigimos a la rueda de gama y la vamos a aumentar para irle agregando saturación de manera no destructiva a mi video. Y yo creo que por allí está bien. De hecho, voy a hacer el antes y el después. Este sería antes y después. Creo que la diferencia es bastante notoria. Y creo que en este punto ya podría ser un producto final. Pero personalmente me gusta trabajar un poquito más. Así que voy a agregar otro nodo, el cual voy a llamar como viñeta. Me voy a dirigir a lo que son las Power Window. Voy a tomar la Power Window circular. Y voy a encerrar a mis sujetos, difuminando obviamente la máscara para que no sea tan agresivo y notorio el cambio que voy a realizar a continuación. Voy a invertir la máscara y con la rueda de gama voy a bajar la exposición a un valor, por ejemplo, en 0.02. Y lo que hice con esto fue obscurecer el fondo y de esta manera voy a separar el fondo de mi sujeto. Ahora, con el nodo de viñeta seleccionado voy a agregar otro nodo con la combinación de teclas Alt más O y voy a crear un nodo de salida, el cual es la misma máscara de la viñeta pero invertida. Ahora con este nuevo nodo seleccionado voy a elegir la gama y la voy a aumentar un poco.
Ahora voy a desactivar estos dos nodos para que puedas ver la diferencia. Este es el antes y el después. Antes y después. Como bien dije, con estos dos nodos estamos separando el fondo y realzando el sujeto para obviamente mandar la atención del espectador hacia nuestros personajes principales. Y bueno, vamos a dar Shift F para pasarlo a pantalla completa y ahora sí vamos a ver el resultado. Y la verdad nuestro video se ve muy bien, estoy contento y satisfecho con el resultado. Y como pudiste notar, no fue necesario ser un experto en la materia, no fue necesario crear 50 nodos. Y sin embargo el resultado es bastante profesional y placentero. Y bueno amigos, espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica en sus próximos proyectos. Déjenme aquí en los comentarios qué otro tipo de colorización les gustaría ver, qué otro tipo de clips quieren que coloricemos. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Chao.